No tenía pensado yo hacer una reseña, aunque bueno, más bien va a ser una aproximación de esta obra, de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En este caso tengo la edición de Alma Clásicos Ilustrados con ilustraciones de Fernando Falcone. Es un libro muy bonito en cuanto a la edición. Aquí vemos algunas de las ilustraciones. Aquí tenemos al Dr. Jekyll con Mr. Utterson. Y yo lo que digo en algún que otro directo, no, ya dije que no tenía pensado hacer reseña de este libro, ni siquiera una aproximación, porque esto voy a titularlo como aproximación. Entonces, ¿por qué dije eso? Lo dije porque cuando leí este libro, que lo leí por cierto en el directo de las 12 horas leyendo, que tenéis por el canal, también tenéis un resumen, pasaron bastantes cosas en ese directo, que casi me hicieron abandonarlo. Dije que no lo iba a reseñar, porque no me veía con los conocimientos científicos suficientes para abordar esta obra. ¿A qué me refiero con conocimientos científicos? Me refiero a conocimientos filosóficos, psiquiátricos y psicológicos y sociales. Entonces, viendo la mediocridad de reseñas que hay en YouTube con respecto a esta obra, vais a permitirme que me muestre en esta reseña algo crítico y ácido y agudo. ¿Por qué? Bueno, ya habéis visto un poquito mi cambio de perspectiva en la manera en la que estoy reseñando últimamente los libros. Ya sabéis que estoy buceando en la forma de abordar la literatura a partir de la crítica de la razón literaria de Jesús G. Maestro, que es ahora mismo el profesor del que estoy siguiendo sus clases para abordar la literatura desde una perspectiva alejada del psicologicismo y de la emoción y del sentimentalismo, porque la literatura requiere de extraer las ideas que están presentes, objetivadas, ¿no? Según este ámbito, dentro de las obras literarias, pues he decidido de traer, ¿no? Y de traer un vídeo desengañando a todas las personas que creen que han entendido esta obra. Esta obra no ha sido entendida por todos los canales de Booktube o de Instagram que han reseñado esta obra. Ciertamente, se puede hacer una reseña superficial de esta obra, se puede hacer una reseña totalmente abstraída de los conocimientos científicos de esta obra, pero si queremos bucear en lo que Robert Louis Stevenson quería aplicar y quería desplegar todo su ideario aquí, hace falta una lectura más precisa y más honda que lo que se suele hacer en canales de YouTube. Así que estoy un poco enfadado en este sentido, en el que muchas personas creen que han entendido esta obra y no la han entendido, pese a tener 100 páginas. Esta obra, en teoría, habla de el bien y del mal, pero si nos quedamos ahí, no estamos haciendo nada, ¿vale? Y la mayoría de reseñas que he visto hablan de esto, del bien y del mal, de una persona buena que se convierte en mala. Esto es quedarnos en la superficie, ¿vale? Esta obra sería muy bien abordada y muy bien explicada por ejemplo, algunos criminólogos. De hecho, me interesó mucho la interpretación que hizo Vicente Garrido en un podcast de Jordi Wild, ¿vale? De Wild Project, donde este criminólogo, una eminencia de la Universidad de Valencia en el ámbito de la criminología, hizo un detallado análisis del Dr. Jekyll y Mr. Hyde a colación de los crímenes y de los psicópatas, ¿vale? Y de la introspección psicológica y del ámbito de la ciencia psiquiátrica. Entonces, este libro debe ser abordado desde una corriente más bien científica en cuanto a los ámbitos que toca: filosofía, psicología y psiquiatría. Y un poco de sociología también. Pero quería traer esto, una aproximación a la obra para desengañar y desmentir de que esta obra se comprende. Esta obra en realidad no es fácilmente comprensible. De hecho, yo no la he comprendido del todo porque me faltan conocimientos científicos para abordarla en profundidad. Puedo hacer, bueno, pues un boceto de la obra, puedo soslayar algunas ideas, pero no puedo hacer una reseña en profundidad. Así que dejo esta oportunidad a quien me haga una reseña, bueno, no a mí, sino que haga una reseña en general y que la comparta debidamente en YouTube o en forma escrita, o si ya conocéis alguna que lo aborde de forma bastante objetiva, pues me interesa, porque no me interesa las interpretaciones subjetivas e irracionalistas y emocionales y psicologicistas que se hacen sobre esta obra quedándose en la superficie. Y bueno, pues se suele abogar, como he comentado hoy con mi amigo Libro Lego, se suele abogar a partir de esta obra, de quien la lee, de, bueno, es una novela recomendable, juvenil, para iniciarse, de misterio. Esto totalmente falso, o al menos es una verdad parcial en cuanto a que esta obra tiene un trasfondo filosófico y psicológico muy profundo. Dicho esto, no voy a ser yo quien haga una reseña en profundidad, simplemente voy a acercarme a la obra, ¿vale? Aproximación, ¿vale? Si algo he cambiado en cuanto a la manera que tengo de hacer reseñas es que vais a ver en más de un título que, por ejemplo, también lo hice con
Calderón de la Barca y su teatro La vida sueño, puse aproximación a la obra. No puedo, o sea, no tengo, voy a ser lo suficientemente humilde como para poner en el título del vídeo que haga aproximación o reseña. Aproximación es que me he enterado de muchas cosas, pero no tengo los conocimientos suficientes literarios y científicos para abordarla de manera objetiva y de manera profunda, ¿vale? Entonces, si pongo reseñas porque más o menos creo que lo he entendido, lo he abordado bien, pero por ejemplo, esta obra y también La vida del sueño de Calderón de la Barca son dos obras a las que no llego intelectualmente. Humildemente. Y quien diga que llega, se está mintiendo, ¿de acuerdo? Porque no he visto una reseña que a mí me convenza. Entonces, está abierto a que alguien haga una reseña en condiciones. Seguramente que ya esté hecha, pero no la he encontrado. Las que hay en YouTube me parecen insuficientes y una perspectiva psicologista de lo que me ha parecido, de lo que podría ser, teorías. No, esta obra es tan racional que el autor quería desplegar aquí todo el componente psicológico y psiquiátrico a partir de la figura de el Dr. Jekyll y de Mr. Hyde. ¿De acuerdo? O sea que queda dicho esto y queda dicha mi crítica con respecto a otras lecturas que he estado haciendo totalmente insustanciales e insuficientes para abordar e interpretar esta magna obra, ¿vale? Magna. Repito que ya lo hice con Calderón de la Barca. Pondré aproximación cuando no crea que lo que haya hecho sea una reseña. Vamos a comenzar. Novela corta de unas 100 páginas en la que se aborda la dualidad del carácter humano, la bondad y la maldad unidas en un solo cuerpo que es cada persona viva. En este caso nos encontramos ante una novela lúgubre, ¿vale? Del lúgubre y oscuro Londres del siglo XIX, creo que es, con muchas partes de misterio e intriga. Esto está muy bien, ¿vale? La parte de intriga le aporta a la trama bastante viveza y bastante enganche en ese sentido. Suceden una serie de asesinatos y encontronazos, peleas con un tipo extraño que produce un malestar en quien lo ve, que se hace llamar Mr. Hyde. A su vez, este Mr. Hyde mantiene a priori una amistad profunda y extraña con el Dr. Jekyll, un médico reputado y amable de la ciudad y del vecindario. El abogado, Utterson, el protagonista, y el criado Poole, el criado o mayordomo de el Dr. Jekyll, junto con otros personajes, irán descubriendo paulatinamente, a través de una serie de mensajes, cartas y testimonios, como el testimonio del Dr. Lanyon, irán descubriendo que en realidad el Dr. Jekyll es, a su vez, Mr. Hyde, quien se ha ido transformando cada cierto tiempo en Hyde, su lado oscuro y abominable, para poder cometer libertinamente todo tipo de fechorías que el carácter magnánimo y correcto del Dr. Jekyll le impediría hacer, ¿vale? Entonces aquí tenemos esta dualidad de la que me he hecho alusión antes. Sin embargo, llegó el punto en el que su cuerpo, el cuerpo de Jekyll, se había decantado la mayor parte del tiempo por ser Hyde, hecho este que le hizo tener que esconderse, pues estaba en busca y captura por un asesinato, e hizo desaparecer involuntariamente, porque las pociones ya no hacían efecto para volver otra vez a Jekyll, hizo desaparecer al Dr. Jekyll y se quedó la mayoría del tiempo en Hyde, que muere al final de la novela, muere Jekyll al final de la novela, aduciendo que ya siempre va a tener que ser Hyde, estableciéndose entonces una alegoría de que en el mundo casi siempre gana y gobierna el mal. Esto poca gente se ha dado cuenta cuando he visto las reseñas. No sé si yo tampoco soy muy inteligente, pero poca gente ha dicho el tema de que la metáfora o alegoría que se presenta al final de la obra de que va a ganar Hyde y que al final se decanta por Hyde es una alegoría del mundo en el que siempre gobierna el mal. Al final el mal casi siempre gana. En ese sentido es una novela realista en este sentido, que aporta un matiz totalmente profundo que pasa desapercibido el hecho de que siempre gane Hyde, pero Stevenson lo tenía esto totalmente controlado en la obra, seguramente. Novela profunda, que comienza de forma muy inocente, pero que después va adquiriendo un matiz no solo misterioso, sino psicológicamente introspectivo, ahondando en los misterios del alma humana y su doble vertiente moral, la ética y la vertiente malvada. Novela de referencia para entender el crimen y la psicopatía, tomando de referencia a un bondadoso médico que, sin embargo, lleva una doble y deleznable vida de crimen y fechorías, como ocurre con la mayoría de los psicópatas y de los asesinos en masa
de los casos de la psicología y de la psiquiatría moderna. Una novela que, aunque parece fácil, no lo es y muchas veces se ha tildado de novela sencilla, cuando en realidad es una novela con unas profundas repercusiones filosóficas y psicológicas al abordar la moral, el carácter humano y los trastornos de la personalidad, más allá del componente alquímico de las pociones que actúa como un deus ex machina en la novela para encauzar lo que Stevenson quería abordar, el abismo del alma humana, si se permite la metáfora. El recurso del Deus Ex Machina es apelar a un hecho fantástico como es el hecho de la alquimia y de las pociones para convertirse de Jekyll a Hyde y de Hyde a Jekyll y esto lo utiliza el propio escritor para bueno, pues desplegar todo su ideario filosófico y psicológico, que es lo que le interesaba abordar Stevenson en última instancia. Entonces, este recurso del Deus Ex Machina, a partir de las pociones y de la alquimia, un hecho fantástico, un Deus Ex Machina es como por gracia divina, ¿vale? Por gracia de Dios aparece aquí la alquimia para solventar la novela y para encauzarla. Algunas frases que me han parecido interesantes de la novela. Dice, ¿no? Al final, que es el último tercio es el mejor del libro, la última carta de despedida de Jekyll cuando sabe que ya va a despedirse en Mr. Hyde. Esta reseña o esta aproximación, mejor dicho, está siendo bastante, bueno, con bastantes avances y de spoiler, pero creo que esta novela ya, si es spoiler, es como hacer spoiler de El Rey León, ¿no? Bueno, alguna frase que me ha interesado. Abro comillas. Todo parecía, pues, indicar esto. Dos puntos. Que iba perdiendo poco a poco el asidero de mi original y mi mejor yo y que lentamente me iba incorporando al segundo y peor yo. Pelos de punta con esta afirmación de el Dr. Jekyll y que esto requiere de una interpretación filosófica y psicológica tan profunda que no nos podemos quedar en la propia palabra, en la propia frase y en la superficie de lo que está diciendo. Esta frase tiene unas implicaciones morales, éticas, psicológicas, filosóficas muy grandes que incluso a mí me cuesta abordar, ¿vale? Y que lo dejo aquí abierto porque me cuesta interpretar esta frase de lo profunda que es, ¿vale? Otra frase, abro comillas, el hombre no es realmente uno, sino dos. Queda dicho, esto es el yin y el yang, esto es siempre la dialéctica entre la bondad y la maldad religiosa, etc. Aquí unas repercusiones de verdad filosóficas, psiquiátricas, psicológicas, religiosas y sociales muy fuertes que merecen ser tratadas con la suficiente entereza y con la suficiente seriedad que una simple reseña en YouTube de una persona random que haga una interpretación psicologicista y emocional de esta obra. ¿Vale? Es más profunda de lo que parece. Es más profunda de lo que parece esta obra. Veo además algunas similitudes, esto me lo saco de mi chistera, algunas similitudes con la teoría del psicoanálisis de Freud. El superyo, el yo y el ello. Por así decirlo, el superyo, bueno, el yo, mejor dicho, sería el Dr. Jekyll y el ello sería el Mr. Hyde. Dejo aquí esta aproximación a la obra, me faltan muchas cosas, ¿vale? La trama al principio pues aborda una pelea, ¿vale? En la que ya aparece Mr. Hyde, un ser deleznable con una pinta bastante que da bastante miedo, bastante grotesco y bueno, pues lo dejo aquí porque no llego a más. Me encantaría abordarlo desde una perspectiva filosófica, pero no llego a tener los conocimientos para ello y desde una perspectiva psiquiátrica y psicológica y tampoco puedo hacerlo, porque también me gustaría que una persona experta en psicología, en trastornos de la personalidad, hablara de los trastornos de la personalidad, porque no deja de ser paradigmático que Jekyll, él crea que tiene otra personalidad dentro y por tanto quiera hacer, ¿no? O convertir esa unidad de su persona en una dualidad buena y otra mala, Jekyll y Hyde. Entonces aquí hay unas repercusiones dentro de la teoría de la psicología en cuanto a los trastornos de la personalidad que deben ser abordados de forma más entera. Entonces lo dejo aquí, aproximación a la obra. Digo aproximación porque aunque esto pudiera parecer una reseña, en realidad no lo es una aproximación, esto tiene unas repercusiones muy grandes y es un libro que, hablando ya un poco de mi parecer, criterio juicio, excelentemente abordada, la atmósfera está muy bien conseguida con paisajes lúgubres de la Londres del siglo XIX, revolución industrial, humo, negrura, lluvia, humedad, frío y ropajes ennegrecidos por esta dinámica social en la que nos encontramos en Londres aquel. Me ha gustado mucho hablando ya de de mi perspectiva, pero creo que debe ser abordada con mayor entereza de lo que se ha abordado esta obra. Es mucho más profunda de lo que parece y Mr. Stevenson ha puesto una trama, unos personajes aparentemente superficiales y anodinos, pero realmente quería buscar
algo mucho más mucho más profundo, que solamente va a ser interpretado por aquel que tenga los conocimientos necesarios para ello. Y de esto se trata la literatura. Así que, ¿se puede hacer una lectura superficial de esta obra? Sí, pero también se debería hacer una lectura profunda y entera y consensuada y racional de esta obra porque lo merece por su componente, repito, y me repito muchas veces, filosófico, su componente filosófico, psiquiátrico, psicológico, religioso y social que tiene esta obra de El misterioso caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que muchas veces lo oímos como, el Dr. Jekyll, léetelo que está muy bien. A ver, te lo puedes leer, pero no lo vas a comprender casi seguro. Así que nada, espero que os haya gustado esta aproximación a la obra, espero que le deis un like, cualquier comentario, duda o disquisición conmigo en los comentarios, espero que le deis un like, que os suscribáis al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y gracias por verme. Chao.